Estamos enlazados ahora con el flamante Jale de Radio Filarmonía, conductor de un nuevo programa que va a emitirse muy pronto desde nuestra emisora, Conversaciones desde la Grada. Él es Ricardo Montoya. Ricardo Montoya es periodista deportivo, psicólogo clínico y magíster en literatura hispanoamericana por la Queen's University de Canadá, entre otras cosas. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido a la radio, ¿eh? Gracias, Carlos. Un verdadero placer conversar contigo. Bueno, todos te hemos visto tu faceta como periodista deportivo, todos te hemos visto en la televisión, etcétera. Y creo que también publicas en El Comercio, me parece, ¿no? Sí, tengo una columna los sábados en el Diario del Comercio. Muy bien, pero esta idea, la idea del programa es la idea de juntar a gente de la cultura, digamos, escritores, en fin, pensadores, gente que hable sobre deporte y deportistas que hablen sobre cultura, ¿no? Un poco es la idea, claro, ¿no? La idea es hacer un maridaje entre cultura y deporte. El deporte en sí es cultura, pero la idea es hacer que los artistas nos cuenten un poco sus aficiones deportivas, es decir, qué deportes practican, de qué equipos son hinchas, cómo se comportan en un estadio, y la otra cara de la moneda también, ¿no? Los deportistas hablándonos de sus películas favoritas, sus libros, sus óperas predilectas, si les gusta o no el teatro, ¿no? Claro, es un poco lo que pasa también contigo mismo, porque tú también juntas esas dos aficiones, ¿no? Sí, es que no son cancelativas, ¿no? O sea, la literatura, por ejemplo, a mí me encanta y la palabra me sirve como instrumento para poder relatar o comentar las cosas que me apasionan, como son los deportes. Ahora, ahí acabas de usar la palabra clave, ¿no? El deporte está asociado con la pasión. Sí, Y claro. la pasión muchas veces con la actuación más directa y más instantánea, concretamente con el fútbol. O sea, por otro lado, en general cuando se habla de deportes, básicamente en primer lugar está el fútbol y lejos, por larga distancia con los otros demás deportes, ¿no? Somos un país eminentemente futbolero, pero es curioso, mencionabas la pasión y la palabra pasión etimológicamente quiere decir sufrimiento, ¿no? Y se le asocia pues a este sufrimiento que genera el deporte, el hinchaje por un equipo, decía, por ejemplo, Ribeiro, en su cuento Atihuibas, que ninguna tristeza era peor que la tristeza deportiva, ¿no? Que la tristeza deportiva era absolutamente desoladora. Hincha de la U, Ribeiro. Bueno, y de hecho hay notables escritores hinchas de la U y de Alianza también, por supuesto. Claro. Creo que Vargas Llosa es hincha de la U, ¿no? Sí, crema hasta el tuétano Vargas Llosa, pero hay varios escritores también y dramaturgos hinchas de Alianza Lima, ¿no? ¿Tienes un par de ejemplos? Estaba pensando ahorita, por ejemplo, en Polo Campos, ¿no? Augusto Polo Campos, hincha de Alianza, ¿no? Aldo Panfichi, el sociólogo, por ejemplo, también, confeso, hincha blanquiazul. Augusto Ortiz de Ceballos, el arquitecto. Augusto Ortiz de Ceballos, claro, blanquiazul hasta la muerte. Blanquiazul, claro. Bueno, que por cierto, hemos sufrido, yo también soy hincha de Alianza Lima, hemos sufrido muchísimo con la baja de Alianza, pero bueno, es lo que corresponde, ¿no? Alianza es un caso particular, ¿no? Porque excede lo meramente futbolístico. Yo creo que es un sincretismo de religión, de negritud, de pasión popular, de fútbol también, de una manera de jugar fútbol. Es mucho más que un equipo de fútbol, ¿no? Es hermoso en ese sentido. Ahora, como psicólogo, pero también como especialista en literatura, tienes que haberte preguntado qué cosa es lo que genera esa pasión, ¿no es cierto? Y hay un montón de estudios, por supuesto, que se han publicado de por qué el fútbol genera estas reacciones así tan apasionadas, tan desmedidas algunas veces, ¿no? No, hay dos trabajos fundamentales, Homo Ludens, de Johannes Huizinga, y otro libro también que alude al juego de Calois. Sí, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ver con la prehistoria y con el olimpismo después, ¿no? O sea, el olimpismo concebido por Pierre de Coubertin
tenía que ver con el sublimar la competencia de un hombre, de unos contra otros a través del deporte, ¿no? Y ha sido interesante. La idea de Pierre de Coubertin, que fue el que se le ocurrió en los Juegos Olímpicos, que es distinto que las Olimpiadas. Las Olimpiadas es el periodo en el que estamos ahorita, por ejemplo. El periodo entre unos Juegos y otros, ¿no? Y él, Pierre de Coubertin, soñaba con llegar a ser mejores personas a través de la práctica deportiva. Vamos a hablar de los periodistas deportivos. Yo sé que es un terreno un poco farragoso, porque hay muchas críticas contra los periodistas deportivos, algunas justas, otras injustas, sí. Pero que dicen que, por ejemplo, los periodistas deportivos en general maltratan mucho el lenguaje, ¿no es cierto? Y hay varios ejemplos. Y, pero otra cosa que parece que sí tienen muy desarrollada, y eso me parece a mí admirable, es la memoria, ¿no? Yo pareciera que fuera una característica de todos, porque uno escucha un comentario y uno dice, sí, ¿te acuerdas del partido en el que en el segundo tiempo, en los 20 minutos, lo sacaron fauleado porque se golpeó la rodilla? De hace un partido hace 20 años atrás, y lo tienen en la memoria, ¿no? Eso parece anormal. Bueno, es que hay una memoria emocional, ¿no? Entonces, ¿quién no se acuerda? Y por eso ahora regresamos a lo que decías hace un momento, que tiene que ver con la pasión, ¿no? ¿Quién no se acuerda del gol? Y eso fue un partido, Perú empató con la Argentina 1-1, el gol en el último minuto de Johan Fano y el relato de Peredo, ¿no? El relato de Peredo es el que de alguna manera peregniza ese partido, ¿no? Porque es la palabra asociada a lo que está ocurriendo en la cancha, ¿no? Y en ese momento Peredo utiliza un lenguaje coprolálico, un segundo, ¿no? Dice no una lisura, pero una frase puesta en ese lugar perfecta, ¿no? O sea, en ese momento servía decir algo así. Y claro, porque era la circunstancia la que lo ameritaba, y nunca más Peredo necesitó de eso. Pero llegó pues a trascender. Yo recuerdo mucho que Marta Hildebrand siempre hablaba sobre que una persona culta tiene como varios registros, ¿no es cierto? Al momento de hablar. Y él habla culta, él habla familiar, él habla cotidiana y él habla soez, digamos, o él habla... En el estadio, pues, no usamos el habla culta, ¿no? En general. Entonces, por eso se explica que la emoción de Peredo en ese momento perenniza el gol de Fano. Pero hay otros momentos que son claves. Por ejemplo, el gol de Cubillas, los goles de Cubillas ante Escocia en el Mundial, no me acuerdo en qué año fue ese Mundial. 78, ¿no? O ese gol que hizo Chorri Palacios y sacó la camiseta roja que decía Te amo Perú, que se vuelve momentos icónicos. Paraguay, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, para terminar la idea de Daniel, claro, en ese momento utilizó esa palabra, esa expresión verbal, pero él ha tenido... Ha logrado condensar muy bien lo popular con la erudición, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos momentos ha utilizado Gloria Perú en las alturas, ha sido fantástico cuando ganamos en Quito, pero ha habido otros. Martínez Morosini, por ejemplo, El Rincón de las Ánimas es una frase bellísima para describir que puso la pelota en un lugar inalcanzable para el arquero rival, ¿no? El que era así muy bueno era el Beco, ¿no? Poniendo sacando esas frases nuevas, ¿no? El Beco tuvo mucho que ver en el hecho de que yo sea periodista deportivo. Yo no soy periodista deportivo de pila ni de carrera, pero sí me siento periodista deportivo por práctica, ¿no? Por ejercicio. Y sí, el Beco decía cosas como, por ejemplo, que Nicolino Loche, el intocable, este fantástico púgil argentino al que no se le podía pegar, le ponía pétalos de rosa a los callos del boxeo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense ese nivel. O, por ejemplo, a Ingemar Johansson, que era un pugilista sueco, campeón del mundo, lo bautizó como el martillo de Thor, ¿no? Entonces, esas cosas tenía el Beco. Un capo, oído a la música.
Claro. Ma- No, pero además creo que él fue el que acuñó el famoso sobrenombre de Cueto, el poeta de la zurda, ¿no? No estoy seguro, mentiría. Creo que sí, creo que sí, Yo creo que creo que sí, sí, pero creo que sí. efectivamente tampoco estoy seguro. Ahí está, ya te agarré una de periodista deportivo. Ya ves. No, ahora, hace unos segundos, claro, decíamos que los periodistas deportivos hablábamos mal. Yo creo que en general los periodistas Todos nos hablamos cuesta a mal. todos, claro. Pero en cuanto al periodista deportivo, y aquí sí voy a coincidir, es en, lo que sí tenemos es bastantes lugares comunes y muchas veces equivocados. Por ejemplo, nunca para adentro. Y ese nunca para adentro en realidad no se ajusta a la verdad, porque a veces, imagínate que solamente tratarás de jugar por fuera, ¿no? No rechaces, o sea, claro, pero son verdades de perogrullo que terminan de alguna manera instalándose en la cabeza de los periodistas deportivos y a veces son facilismos en los que uno cae, en los que uno incurre porque está al frente de la pantalla o de la radio muchísimo tiempo narrando justamente muchos eventos deportivos en los que se dan situaciones similares, ¿no? O la frase lo tiene referenciado. Claro. No, sí, claro, claro, claro. Ese está Lo muy tiene bueno. referenciado, yo decía, pero ¿Qué quiere decir eso? bueno, pero en fin, son cosas de. Yo creo que además el periodismo deportivo en general y el periodismo concretamente que se especializaba en fútbol es muy especializado y en eso sí yo admiro mucho el conocimiento, digamos, ¿no? Porque el deber del periodista deportivo es conocer no solo el deporte, la historia del deporte, sino cómo se está desarrollando, las reglas del juego, quiénes son los jugadores, quiénes son los entrenadores, etcétera. Son una serie de conocimientos que tienen que estar permanentemente frescos ahí y actualizados para que pueda desarrollar bien su carrera. Y eso es una exigencia bastante grande. No, yo creo que acá hay muy buenos periodistas de fútbol, muy buenos, varios competitivos y de lo mejor del continente. Argentinos hay muy buenos, pero acá en Perú tenemos algunos que sí son sobresalientes. El problema es que en muchos casos hay periodistas solamente de fútbol y ese es un problema. Eso sí es grave, porque no hay periodistas especializados en. Hay algunos, pero son pocos, especializados, que puedan ser versátiles en cuanto a otras disciplinas deportivas, ¿no? Ahora, esa capacidad que tienen también para ver, digamos, de manera táctica un partido, ¿no? Ven 30 segundos y dicen, ya sabe cuál es el esquema de juego, digamos, del equipo. Eso es realmente conocimiento. Y eso es, yo Y no sé cómo se adquiere, con la experiencia, ¿cómo es? en algunos casos hay preparación. Yo conozco, por ejemplo, Diego Rebagliati, por citar alguno. Ah, sí, Diego Él, él- Rebalet. él ha sido futbolista, entonces él conoce desde adentro de tácticas y de técnicas, pero hay otros que se prepararon, ¿no? Vicente Cisneros, por ejemplo, estudió para ser técnico, es como periodista deportivo, no ejerce como director técnico, pero se preparó para, ¿no? Entonces, allí saca ventaja y demuestra cuánto sabe. Bueno, entonces, en realidad, en todo esto que estamos hablando, estamos viendo de que no hay, pues, una gran separación, un gran divorcio entre la actividad cultural y el deporte. De hecho, el deporte es cultura, ¿no es cierto? En nuestro país, con mayor razón. Este, lo cual, claro, mucha gente lo critica por la parte, como siempre, por el lado malo, digamos, ¿no es cierto? Porque hay una barra brava que rompió lunas de carros y que se agarró a pedradas contra otro, de otro equipo, etcétera. Y hay siempre esa mala fama, digamos, ¿no? De los hinchas, de los fanáticos, digamos. Mira, sí, pero yo prefiero poner el énfasis en justamente esta mixtura que hacen la palabra y las artes y el deporte, ¿no? Antes que lo negativo, que también sirve el periodismo a veces para graficar los eventos nefastos o las tragedias, ¿no? Por ejemplo, el Grado Bertolini, era Toribio Gol, me Toribio acuerdo Gol, que gran periodista. cuando muere Alianza Lima, cuando ocurre la tragedia, cuando ocurre El Fokker. lo del Fokker en Ventanilla, él escribe una columna bellísima, ¿no? Emocionante,
preciosa, ¿no? Entonces, ¿cómo la palabra puede servir para eso? Pero me remití antes de la primera Copa del Mundo, y cuando Uruguay era la máxima potencia, la Uruguay campeona de los Juegos Olímpicos en Amberes y en Ámsterdam y en Colombes, perdón, estuvimos hablando de 1900 y pico, el mejor jugador uruguayo se llamaba Isabelino Gradín. Y ya desde entonces, un poeta peruano, Juan Parra del Riego, hay un centro cultural Parra del Riego, le escribió un polirrítmico hermoso a Gradín, a este centrodelantero de ébano, pues uruguayo, espectacular, ¿no? Entonces, desde esa época ya acá en el Perú los poetas y los escritores se encargaban de registrar el deporte como tenía que ser, desde un evento no solamente informativo, sino artístico. Ahora, hay gente de la cultura que le gusta el deporte, que lo practica, que está cercano a él, no solo el fútbol, sino el deporte en general, ¿no es cierto? Claro. Pero yo no sé si hay gente del deporte que se acerca a las bellas artes o alguna forma de, digamos, literatura, música, etcétera. ¿Hay? Sí, claro. Por ejemplo, Jorge Cazullo, el capitán de Sporting Cristal, tuvo la idea de juntar a un grupo de jugadores, de futbolistas, hombres y mujeres, y escribir un libro que se llama, una recopilación de cuentos que se llama Pelota de Papel. Buscaron a Ariel Sher, que nosotros lo vamos a entrevistar en el programa, y para que sea el editor del libro, buscaron unos ilustradores y sacaron ya 3 ediciones de Pelota de Papel, o sea, libros de cuentos escritos por futbolistas, por ponerte un ejemplo, ¿no? José Carlos Fernández, el de Zlatan Fernández, centrodelantero de larga data en el fútbol peruano, que fuera seleccionado nacional, también él cultiva la lectura con avidez, ¿no? Lo que pasa es que no son tantos, y eso sí hay que criticarlo, pero sí existen. En cambio, en la televisión, en el periodismo y en el deporte argentino creo que hay bastante más, ¿no es cierto? Hay, claro. Por ejemplo, Diego Latorre, ¿no? Creo que es inclusive, para mí hay 2 casos emblemáticos, Diego Latorre y Jorge Valdano. Ambos han sido fantásticos futbolistas, pero creo que todavía han sido mejores periodistas, ¿no? Y el entrenador también el entrenador que... Sí, pero hay otro más que es un... no recuerdo el nombre ahora. Que fue entrenador de la selección argentina cuando ganó el Mundial, me parece. No Bilardo, ¿eh? Bilardo no, Menotti. Menotti, ¿no? Claro, Que es casi un filósofo del fútbol. Menotti es un filósofo, claro. Sí. Acá Mariano Soso, por ejemplo, a Mariano Soso uno lo encontraba, que fuera campeón con Sporting Cristal, uno lo encontraba en las obras de teatro, ¿no? El tipo muy leído, leía filosofía, se interesaba mucho por el cine, por ejemplo, de Europa del Este, un erudito. Ahora, tú dirías que hay no sé si, digamos, que hay una tendencia muy grande de copiar el esquema del periodismo deportivo argentino, por ejemplo, los programas de debate famosos de fútbol, que ahora son los que están de moda, no existían antes acá hasta que no aparecieron primero en Argentina, ¿no es cierto? Donde todos aparentemente se pelean y en fin, y tienes el caso de Pagani, el famoso Pagani, ¿no es cierto? Es un caso emblemático de la pasión. Es un desperdicio. Sí. Pagani. No, en serio, porque Pagani ha sido el editor de Clarín. Claro. Clarín es un diario pues importante en la Argentina, ¿no? Larguísima trayectoria. Claro, y él tiene un libro que se llama 7 viajes a la luna, hermoso. Escribe muy bien Horacio, pero después le ganó el personaje y hace más dinero de la otra forma, es más fácil, se ha farandulizado, y bueno, digamos que él es el derrotero que él ha elegido para el concepto que tienen de él los hinchas. Prefiere la popularidad a la calidad, y está bien, es su manera de hacer periodismo. A mí no me gusta y me quedo con el Pagani de antes, pero bueno.
Pero ahí voy a eso, ¿no? Que el esquema es este de que todos se tienen que pelear en el set, defendiendo posición, o aunque no las tengan, en realidad es igual se pelean, ¿no? Hay ese esquema, porque es un esquema exitoso, ¿no? Es un esquema y si se copió o no, no lo sé, yo creo que sí. Yo creo que sí, así como se copiaron algunas cosas buenas, más que copiar, yo diría que fueron covers, es decir, se veía algo que estaba bueno, uno le agregaba lo suyo y salía un producto nuevo, ¿no? Pero claro, el pilar, yo creo que del buen periodismo deportivo acá en el continente ha sido la revista El Gráfico, y la revista El Gráfico es argentina. Entonces ese ha sido el espejo en el que nos hemos querido ver reflejados. Yo me acuerdo, mi primer ídolo no fue peruano, fue Ever Mastrangelo, jugaba por Boca Juniors. Yo tenía pues 2, 3, 4 años, 3 años. Y yo veía eso y mis hermanos me leían, y yo veía la revista y aprendí a leer un poco a través de la revista El Gráfico, tratando de descifrar lo que decían esas letritas allí. ¿Tu deporte deportivo es el fútbol o hay otro, uno segundo, tercero que también son importantes? No, mi deporte favorito era el boxeo, porque servía como un puente que me acercaba a mi papá. Mi papá era un señor, es un señor maravilloso, pero distante en algunos aspectos. Y entonces yo aprendí, a él le gustaba el boxeo. Entonces yo me pegaba con el boxeo porque después había una manera de tener algo de qué conversar. ¿Llegaste a ver a Muhammad Ali? Llegué a ver a Muhammad Ali, claro. No me acuerdo si en vivo o después lo he visto, ¿no? O sea, yo creo que lo he visto. Sí, bueno, Ali ha muerto, yo ya tenía algunos años cuando Ali muere, cuando Ali ya se había retirado, pero no lo vi en su esplendor, ciertamente, pero sí, claro, de hecho escribí una historia para el Diario del Comercio sobre su hermano, ¿no? Su hermano, para que miren la historia que te voy a contar. El hermano de Ali quería seguirlo, para comenzar, se llamaba Rodolfo Valentino Clay, ¿no? Porque él se llamaba Cassius Clay, Rodolfo Valentino Clay, así se llamaba. Y así, claro, así se llamaba, así lo habían bautizado. Y entonces el hermano tenía como 8 peleas invictas, y su pelea número 9 enfrenta a un actor, uno que después terminaría siendo actor en Superman 2. No sé si usted vio Superman 2, Carlos. Hubo una película de Superman 2, uno que se escapan 3 villanos, y que uno de esos villanos trata de, con los ojos, tener poderes. Y bueno, la cuestión es que este villano es el que termina con la carrera pugilística de Cassius Marcellus Clay, ¿no? O sea, después se dedica a la televisión, pero era un boxeador bastante limitado, y pone punto final a la carrera de Rodolfo Valentino Clay, ¿no? Que es el hermano de Cassius. Qué interesante el dato. No lo conocía. Pero bueno, vamos ahora sí a hablar del programa en sí. Yo tengo entendido que ustedes ya tienen avanzados algunos programas, ¿no es cierto? Sí, tenemos avanzados algunos programas, y estamos muy contentos con el norte que está teniendo. ¿Se puede soltar algo de información? ¿Cuándo se inaugura? ¿Quién es el que lo inaugura? Empezamos el 3 de enero a las 12 del día. Están ustedes, por supuesto, invitadísimos. Y en el primer programa vamos a entrevistar a Alonso Cueto, nuestro distinguido y uno de nuestros más reconocidos escritores, y también a Inés Melchor, que nos va a presentar su libro. Ella ha escrito un libro para niños y lo va a compartir con nosotros. Nos va a contar cómo nació la idea. ¿Sí? A la maratonista peruana Santa Inés Melchor Huiza, así se llama, Santa Inés. Santa Inés. Así se llama, Santa Inés Melchor Huiza. Mira, bueno, muy interesante. Vamos a repetir la fecha de inauguración, es el día 3 de enero. 3 de enero, 12 del día, cada domingo a las 12. Después de la misa. Después de la misa, claro. Muy bien. Te agradezco mucho, Ricardo. ¿Algo más que desees? Hay que hacer una mención especial al productor, ¿no es cierto? Ustedes son una dupla, claro, ¿no es cierto? Sí, somos una dupla. La verdad que mejor productor que Miguel Quirós, difícil de encontrar. Un capo, de verdad. A Miguel Quirós, sí, está... funcionamos como un tándem
la cosa está yendo bastante bien. Muy bien. Bueno, larga vida entonces a conversaciones desde la grada, perdón, por Radio Filarmonía, los domingos a las 12 del mediodía. Muchas gracias, Ricardo. Encantado de conocerte y que todo vaya bien. Placer ha sido todo mío, Carlos. Un abrazo gigante para ti y para los oyentes. Felices fiestas. Igualmente.